Más o menos. Pero 90 Mucho, minutos sí. es muchísimo. Es que 90 minutos es una pasada. Es que a mí me parece Es mucho. Yo voy a leer 8. La mascarilla puesta porque no hay distancia suficiente, ¿vale? Bienvenidos al Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León, organizado por la Junta de Castilla y León. Y bueno, quiero dar las gracias al Monasterio de Santa María de la Sierra, ¿no? Abate, por habernos dejado este lugar tan extraordinario, ¿no? Para un recital poético, tanto el espacio como el entorno. Y sin más voy a ceder la palabra a los 3 poetas que nos acompañan hoy. Luis García Montero no ha podido finalmente venir por estas cosas de la COVID, que tenía la segunda dosis de la vacuna, o sea, un motivo muy de nuestra época, ¿vale? Pero tenemos con nosotros a Raquel Lanceros, Aurora Luque y Antonio Lucas, ¿vale? Que nos van a leer poemas, nos van a comentar y van a estar amenizándonos este rato de más o menos una hora y algo. Y sin más, les dejo con ellos. Gracias. Hola. Gracias, Antonio. Bueno, pues buenas tardes. Yo, por razones obvias, soy Antonio Lucas. Bienvenidos. Muchísimas gracias a nuestros anfitriones, a Elena y a Salvador, por ceder este maravilloso monasterio, esas ruinas tan hermosas y tan mágicas, para que podamos charlar y hablar de poesía y leer poemas durante un rato. Yo creo que nunca he leído en un espacio tan hermoso como este, de los muchísimos en los que los 3 hemos coincidido y cada uno por su cuenta ha ido. Y es un verdadero privilegio estar en esta sierra, en este espacio, en este lugar y bueno, poder tener tanta gente. A veces pensamos que la poesía no llega tanto como nos gustaría y sin embargo vas a espacios donde te das cuenta de que hay muchos cómplices de la poesía y que la poesía al fin y al cabo se cumple una de sus muchas misiones, que es un voy contigo, ¿no? Sentirse acompañado aquí es para nosotros un motivo de satisfacción. La idea que habíamos pensado, bueno, gracias también a File, a Jesús Rodríguez Mantilla, a los amigos de la fábrica, por haber hecho posible, al consejero de la Junta de Castilla y León, por haber hecho posible que este festival se haya convertido en su primera edición en uno de los faros de costa de la cultura, no digamos pospandémica todavía, el optimismo hay que ser cauto, pero sí en un momento en el que ya parece que hay pequeños destellos que nos permiten mirar con más nitidez y con más claridad el futuro, y que una comunidad como la de Castilla y León haya hecho este despliegue, haya generado este ambiente en todas sus provincias, pues es un motivo de elogio,
muy, muy cierto, porque no se encuentra ahora mismo una articulación cultural tan generosa y tan abundante y tan exigente como la que se está propiciando desde esta comunidad autónoma, así que muchas gracias. Y lo que habíamos pensado es hacer una lectura de poemas comentada. Empezará Aurora Luque, continuaré yo y cerrará Raquel Lanseros en la primera tanda, y luego, como broche final, un poema nada más cada uno, porque la poesía a veces también fatiga de escucharse. Si uno prolonga demasiado las lecturas, es preferible quedarse con un buen rumor que no con una losa pesadísima de palabras, ¿no? Así que, bueno, Aurora, es tu turno. Buenas tardes. Tengo, en primer lugar, que agradecer también a los organizadores de FILE esta oportunidad de leer en este sitio mágico y pedir disculpas por mi voz cazallesca, que no se debe a una mala noche de farra y de bebida, sino a un catarro clásico. Estoy vacunada y, por favor, no se asusten, aunque puede darse el caso de que tenga que salir por algún ataque de tos, lo siento muchísimo, pero no he podido evitar a estas alturas pues verme en esta situación. Así que voy a leer, por si acaso tuviera que interrumpirlo, para que pudieran seguir mis amigos poetas. Como estamos en un lugar tan mágico, parece que nos pide rito este entorno, este bosque que nos rodea, estas piedras, esta comunidad de amigos, ¿no? de amigos de la poesía y de amigas que os habéis desplazado para llegar hasta aquí. Y como estamos en junio, voy a leer un poema de mi libro Gavieras, que se titula Lenguajes vegetales de mi país vaciado, y que espero que sea propicio para que el verano llegue a nosotros con toda su plenitud y con una plenitud incluso mayor, y que recuperemos las plenitudes antiguas. Lenguajes vegetales de mi país vaciado. Nos vamos a negar a las flautas de junio. La vida está en el centro del círculo del año, como una emperatriz de manto verde embriagada. Obedecen las plantas, las mareas, las nébulas, los apareamientos. Nuestra es la noche. Goce como urgencia. La danza de la muerte, la danza de lo vivo, lo viviente, lo vivido, la danza de la vida. Rituales reinventables, fluidos y poco sistemáticos, de lavados y baños, y de quemas, de saltos y de danzas. Había que lavarse la cara en una fuente, echar en agua pétalos de clavel o geranio, decía una vecina, y la piel resplandece y salen novios. En la fuente, a las 12, una anciana que ríe sin parar se moja con el agua de San Juan los genitales y renueva, tras siglos, el gesto de Baubó. Desnudarnos al fin con la ayuda del agua, del fuego y de la noche. ¿Qué nos mueve tan hondo, tan sensual, tan arcaico? ¿De qué barrancos salta este torrente loco? Nadie quiere dormir y nadie duerme, porque la capa verde de la vida pasa empapándonos esta sola noche. Había adolescentes en grupos, trasnochando. Hubo una vez costumbre de decir el deseo con ramas de frutales. A las niñas amables, cerezas que colgaban de ramas relucientes. A las locas y raras, retorcidos ramajes de frondosas higueras. Por boca de las ramas hablaremos, con el regazo lleno de cerezas. Serán más amorosas las puertas del verano. Será jovial la pura medianoche
y el cénit sentiremos como cuna para acostar los sueños que elevamos como ramas nacidas de los cuerpos. Traducir los lenguajes vegetales de un mundo que se seca. Hablemos con los árboles. Unirnos a los ímpetus radicales del tiempo y cuidar lo que junio nos ofrece. Voy a beber un poco de agua. Bien, pues voy a seguir con el poema que da título al libro, Gavieras, que apareció publicado justo una semana antes de la declaración del estado de alarma. Así que no lo pude leer en público, que es lo que nos gusta a los poetas, compartir los poemas leídos, y no pude hacerlo en todos esos meses. Las gavieras son... la palabra gaviera no estaba en el diccionario en su acepción en femenino. Una editora llamada Ana Santos Payán propuso una recogida de firmas para que la RAE acogiera el femenino de esta palabra, también con la acepción de mujer que atiende al horizonte. Y creo que la gaviera sustituye a aquella mujer que se conformaba con una habitación propia. Ya amamos el horizonte, deseamos el horizonte entero. Gavieras. Gaviotas ahogadas en bodegas, piratas sucios neciamente al timón, en la cubierta nubes pisoteadas, el fondo con su fango se sube a la cabeza, suele la vida obrar de modo ignoble. Costó tanto trabajo escalar mástiles, el camino gaviera era la estela, solamente destellos discontinuos. La muerte es honda en medio de la ruta, un puerto que decide no abrigar. De ese renglón seguido, el horizonte, todavía regresan delfines y ariones, extranjeras exhaustas, balsas frágiles, telémacos confusos, niños con empapado expediente escolar, Ulises negros. Partituras las hay de las canciones molidas entre vientos que susurran, izadas en lo alto. ¿Queda algo vivo? Sí, la resistencia que arguye la belleza contra el grasiento escualo de la muerte. La resistencia en sí, pero la vida se hace navegable si traduce el deseo, si da fe de horizontes que dejaste tensados. Brilla el horizonte cuando la libertad, cuando unos versos lo sostienen tirante, imparcelable. Una de las cosas que me hacen estar más feliz y más reconciliada con la vida y más confiada en la verdad de la belleza es la música. Y una de las cosas que me hace hoy más feliz es la presencia entre nosotros de una gran amante de la música, Maya Vasilievich, a la que pueden escuchar porque dirige un programa maravilloso en Radio Clásica, Rumbo al Este. Yo no la conocía, de hecho personalmente la he conocido hoy, no la conocía, pero su programa me sedujo de una manera, sobre todo fue un arrebato en un primer programa que descubrí. El programa ya llevaba muchos años en emisión, creo que 2 temporadas, y de pronto me invitó a bailar en la música y la palabra que dirigía esas piezas que se emitían, y escribí un poema que se titula como el programa, Rumbo al Este.
rumbo al este. Escucho al mediodía un presidente torpe, poil de cagotte, cerebro de boniato, manda bombardear una noche de enero un pedazo de Persia. A la noche siguiente, escucho en Radio Clásica a Maya Vasilievich. El tambor, un instrumento clásico otomano que por la procedencia de sus maderas simboliza un amplio abrazo fraternal. Se ensambla su cuerpo abovedado con tiras de maderas diferentes. El arce flameado, la caoba, el nogal persa, el árbol de bálsamo de Meca, el castaño español, el albaricoquero, el palo de rosa de la India, el enebro de Grecia, la morera. De pronto escucho hojas, huelo maderas, lloro, árboles veteranos, cobijo de la música, música voladora, cobijo de la noche, noche, cobijo mío. ¿No está pidiendo el mundo una liberación como una danza? Gracias, Maya, te lo debo a ti. Y voy a leer un poema que no es mío. Son 8 los poemas que vamos a leer para no... voy a leer un poema que no es mío, yo lo he traducido, es de Safo. Es un poema tan bello que, como la traducción es comparte tanto con el trabajo poético, y como el poema que voy a leer a continuación sí es mío y es una conversación con Safo, quiero presentar primero este poema traducido. He tardado 40 años casi en traducir a Safo, no he terminado todavía, y nunca se acaba de traducir, no sé, porque nunca se acaba de dialogar con quien amas. Y es el primer poema pacifista de la historia, uno de los primeros. Y es además un poema de amor. Y es además un poema contestatario. Safo discutía a la épica, a la prestigiosa poesía de Homero. Rápidamente se hace rebelde y se pone a discute con el sagrado Homero. Lo que una ama. Dicen unos que una tropa de jinetes, otros la infantería y otros que una escuadra de navíos sobre la tierra oscura es lo más bello. Mas yo digo que es lo que una ama. Y es muy fácil hacerlo comprensible a todos, pues aquella que tanto destacaba en belleza entre todos los humanos, Helena, a su muy noble esposo, dejándolo tras sí, marchó a Troya, embarcada, y en nada de su hija o de sus padres amados se acordó, sino que la sedujo, aunque ella no quisiera, Cipris, la diosa que indómita en su mente, cumple muy fácilmente lo que piensa. Ahora me ha llevado a recordar a Anactoria, que no está junto a mí, y de ella quisiera contemplar su andar que inspira amor y el centelleo radiante de su rostro, antes que los carruajes de los lidios y antes que los soldados en pie de guerra. Mi poema se titula Hablo a Safo, y como los buenos clásicos, como los clásicos vivos, la poesía de Safo, como la de tantos, la de Catulo, la de Virgilio, la de Ovidio, la de los trágicos, no se gasta nunca, y en cada época, en cada siglo, proporciona alimento diferente.
incluso en décadas diferentes. En mis últimas lecturas yo en Safo encuentro unas lecciones, una invitación éticas, casi unos consejos, aconsejarnos que vayamos por un sendero hedonista austero. Nos propone un hedonismo austero y quizá esa última percepción en la poesía de Safo es la que he intentado celebrar en este poema. Además de la miel, que por otro lado me está salvando la voz. Estoy tomando miel sin parar para poder hablar ahora. Ven en mi ayuda, Safo. Me traes unas alas, 2 juegos. Unas para mi espalda se clavan, me harán daño, y unas leves de abeja para cada palabra. Trae miel de la tuya, de la amarga, esas cosas antiguas, miel, sandalias, frescor, las alfombras marinas de la luna que esconden a la muerte deseante, aletazos violentos que ponen a saltar como pez en la arena al corazón, una ambición de voluptuosidades, paladear recuerdos o lamer una piel que ha regresado de gozar la negrura de las olas, miel recién fabricada, hierbas para acostarse a mediodía, rosas sin hibridar. No nos son tan ajenos tus objetos, solo hay que detenerse, pedírtelos, apartar tanto ruido, pues nos falta muy poco para estar muertas. Tráeme, Safo, alas, 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 frescor, silencio, brazos, alas. Y bueno, voy a dejarme uno para el final, voy a leer 7. Vale. Ahora, el último poema de lo último que he publicado, que es una reedición de mi poesía amorosa y desamorosa, porque el desamor llena más poemas que el amor en su plenitud, el deseo también, todo eso, ese magma que a veces no alcanza palabras en el idioma, de todo eso van los poemas que recoge este libro. Y voy a leer el último que incorporé en esta edición ampliada, que Renacimiento ha publicado en esta antología con un diseño tan bonito. El poema se titula Lo luminoso. Esa nieve acunada en frías nieblas sobre las sierras altas de Granada promete tal potencia de vida en su blancura que apenas puedo hacer otra cosa que orar. Rezar, sí, yo, pagana. Los paganos decimos oraciones cuando la vida urge, arrolladora. Rezamos al presente los paganos. La nieve será pétalos y frutas, ciruelas amarillas, madreselvas. No va mucho más lejos nuestra oración pagana, pero la vida breve recoge con más brío, con garras aún más bravas, la emoción no abarcable que fructifica al cabo del invierno. No esperemos placer, palabras, carne, fruta, más allá de la muerte. ¿A qué apostar más lejos? No esperemos más vida, no la hay. Queda una llama breve y está en el borde mismo de las alas del labio mascarón, de esa proa de carne que somos cuando amamos y el amor nos obliga a navegar entre graves borrascas oceánicas. Está al alcance aún de las palabras,
Podemos protegerla con ellas de la muerte y aun de los paraísos teológicos. No me lo secuestró doctrina alguna, no está bajo retórica cansada este canto a la vida que me entona la nieve, bella y alta en la sierra, cuando paso en el coche preguntándome qué frutos traerá el verano amado, cómo el amor sabrá regir siempre los tiempos a su manera artística y hermosa y libre y desquiciada. Y el último es un inédito. Dejo para el final otro de Gavieras, pero voy a leer ahora un poema inédito en libro. Ha salido publicado en la revista Sibila de Sevilla. Y es un poema que escribí en el invierno de 2019, cuando me encargaron un texto para el catálogo de homenaje a Emilio Lledó, que fue nombrado autor andaluz del año. Se preparaba un catálogo con textos de homenaje, me pidieron uno a mí y claro, releyendo a Emilio Lledó, que es nuestro filósofo más joven, más creativo y más inquieto y más amigo de las musas también, pues me iba prestando sugerencias de la lectura para mis poemas. Y guardé una que salió de esta cita. Leo la cita. El poema se titula Esos pequeños diques que. Y el texto de Emilio Lledó dice: sin el paso del tiempo no habría ocasión de construir con su misma fluyente sustancia esos pequeños diques que, aunque destinados a la definitiva e insalvable inundación, van sosteniendo en sus remansos el eco del tiempo real como historia colectiva y del tiempo ideal como escritura. Ese pequeño brazo que sujeta el horizonte y lo retiene cuando el pánico amenaza con iras de quebrar su larga línea azul, dorada y libre. Esa pequeña rama que le subraya a la tierra la frase enunciativa de la vida con puntos de ciruela o de limón o con pausas de higo y de aceituna. Esa pequeña hora que se llena como balsa pacífica de riego y deja entrar un agua que ha venido de lejos, montaña centelleante de nieve o bosque húmedo de raíces hondas, como los secretos de cuerpos que aman mucho. Ese pequeño rayo de la mente que fulge en su individual tormenta veraniega, que remansa una hora gozosa y la hace tersa y radiante, estrellada, inapagable y no inundable nunca. Gracias. Has aguantado, has aguantado. Adiós. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Voy a leer la mayoría de los 8 poemas que corresponden en esta primera tanda del último libro que publiqué, que salió además en plena pandemia, con lo cual no deja de estar prácticamente siempre en estreno, porque claro, salió en abril, lo sacamos en abril y no hacemos más que estrenarlo de vez en cuando, porque digamos que nació muy callado, muy silencioso, como era necesario en ese tiempo. Pero bueno, la poesía nos ha enseñado que nunca tiene prisa. Por eso leemos con tanto entusiasmo a Safo o a tantos maestros o maestras de hace tantísimo tiempo y nos suenan tan de ahora, porque la poesía no corre. El primer poema de este libro se titula Casa Nueva
responde a un cambio de casa que yo hice. Eso es algo como muy normal en la vida de la gente. Para mí no, que solo me he cambiado una vez de casa. Tengo amigos que han cambiado 7, 8, 9 de casas, de países. Yo soy bastante fiel a mis territorios. Y bueno, pues al cambiar de casa después de 16 años en otra, inevitablemente todo lo que hay allí es en la casa antigua, pues una memoria incrustada de la que uno es consciente cuando embala y cuando va deshaciendo, desmontando ese espacio. Y en la casa nueva todo está por estrenar y todo está por hacer. Siempre hay un pequeño vértigo, ¿no?, que va desde el entusiasmo hasta la incertidumbre. Y en esa mezcla también más o menos se va sucediendo muchas veces la vida, ¿no? Bueno, pues casa nueva. Eso mismo, la pura indecisión de cada amanecer, la casa nueva, su promesa de libro aún no escrito, su inminencia de historia por hacer, su arma blanca. Cada gesto tiene un mandamiento delicado, cada cuarto su soledad total, su selva virgen. Lo extraño sirve para nacer de nuevo, y es preciso lastimar un para siempre hasta decir por fin ahora. Y danza entonces una sombra, y puede confundirse un tiempo inmenso con lo inmenso, aunque no es igual, porque un hombre es tan distinto que sirve solamente para ser él mismo. Y eso no sucede con las cosas que siempre son precisas y te miran hasta luego. Ya sabes que una casa parece un corazón que crece lento, es una arquitectura y un bosque inventado y un modo de andar, y el calor primigenio de algún nombre que amas, un pasado que empuja aunque todo se estrena, porque dime, si una vida se inventa tan despacio para volver a quedarse en paz, ¿dónde está la conquista? ¿Dónde ves tú el prodigio? Toda casa nueva tramita alguna infancia que no quiso crecer, y no sé si hablo de mi vida, si me llevan los pasos o me quedo en las huellas, pero al cambiar una casa por otra quedas también un poco extraño, como el afuera que predicen las ventanas o la penumbra de adentro de la luna. Y nosotros sospechando que lo vivo era lo otro, y nosotros con la sangre aún vagabunda, y nosotros recosiendo ya el pasado a ese instante que huye con nosotros. Dejar atrás es muy violento, hay que apagar mucha vida para prender la misma lumbre, y no puede alquilarse aquí el olvido, como no se puede amar de cero a cero, pues siempre queda un resto de canción en el camino. A mí me gusta mucho la artesanía de verdad, y durante un verano me dio por irme con un alfarero de una alfarería de Totana, Murcia, que tiene un pueblo con gran tradición alfarera. Una alfarería que lleva abierta desde 1865, esta es la 4ª generación, si no recuerdo mal. Se llama El Poveo, la alfarería El Poveo. Y en aquel verano, que fue hace ya 4 años, yo no tenía ninguna noción, ni siquiera iba de aprendiz, sencillamente quería ir a ver cómo se trata la arcilla, a ver ese arte, ese trabajo, esa artesanía tan atávica y a la vez tan sofisticada, ¿no?, de manejar con las manos el barro en el torno todavía de pie, no un torno eléctrico como el que utiliza el Poveo, todavía utiliza, uno de los maestros utiliza el torno de pie. Entonces ver ese compás de pies y mano, que a mí me recuerda tanto a los compases del flamenco, que es una de mis pasiones, bueno, pues todo eso lo iba buscando yo sin saber que lo iba a encontrar en la alfarería del Poveo. Y fueron unos días, pocos días, pero unos días tan hermosos, alrededor de un hombre cuyo único conocimiento de la vida era realmente el barro y su oficio, con una elegancia y con una delicadeza que pocas veces he visto yo en tanta gente tan distinguida que he conocido en Madrid, ¿no? Bueno, pues este es el homenaje a ese viejo alfarero que se llama El Poveo, Juan María Martínez, y a su pequeña alfarería de Totana, Murcia. Sentado al torno, el hombre desconoce el fingimiento. Su discreta armería está en el barro,
en la paciencia que desdice la prisa de la tarde. Cuánto impulsar la rueda, la vida, con la sola certeza de los pies y de las manos, con la urgencia del oficio quieto, con su cierta gloria de monotonía, con la verdad desnuda del que sabe que el mito es un espejo tan cansado que de su azogue toda imagen se desclava. Que estrella o rastro venerable crece en sus dedos al domar la arcilla, la costra mineral del pleito con la pella, y cómo así pasan los años, viviendo con las manos desde el barro los sueños donde nunca te has soñado. Ya sabes a tu edad, cuando lo soplas, cómo suena el corazón por dentro. Qué ola de culpa lo sostiene, qué vasta oscuridad le guarda sitio. En lo vivo de ti solo alojas un secreto repetido y lo llenas de música de torno, y sabes que mañana será este mismo ayer que hoy hemos visto, y aún así te emocionas por cada día nuevo. Admiro tu mecánica obsesiva, hacer del cieno en crudo forma útil, del silencio un rendimiento milenario, un nuevo dominio de la tierra, porque entiendes que la magia existe en la frágil verdad que es el asombro, en darle tacto y sitio a lo que has imaginado, alcuza, cántara, vasija funeral, vaso del vino. Entre el vacío y la conciencia queda el limo, y queda también la penumbra de esta alfarería que convoca ya más vidas que mi vida. El hombre que mueve el torno con precisa danza esquiva del tiempo el cianuro del tiempo y ofrece una lección incalculable. Vivir es lo que veis, un atardecer, otra insistencia, y algo de nosotros se rehila en ese extremo. Diría que se salva, pues hay hombres y mujeres y gente que ha nacido que nunca sentirá, como en la arcilla, lo vivo de otra piel rozando su contorno. Bueno, siguiendo un poco en esa línea, hay aquí un poema que está dedicado a Miquel Barceló. Él tuvo la generosidad de hacer la portada del libro, el dibujo que va en portada, y a mí me gusta siempre leer este poema que a él parece que también le gustó tanto y que nos vincula no solo en la amistad, sino en un personaje que a ambos nos asombra y nos entusiasma, que es Georges Perec, y un libro suyo se llama Je me souviens, que es recuerdo, esa especie de mantra, ¿no? Bueno, pues Je me souviens a Miquel Barceló. Recordar consiste en no agrietarse. Recordar es tenerlo todo ya inventado. Recordar es perder lo que se sabe. Recordar es algo progresivo, molino azul de los insomnios. Recordar es un caballo que escapa de las crines. Recordar es descender. Recordar es un huésped despiadado. Recordar es traducir las olas sin tener en cuenta el mar. Recordar no tiene llaves. Recordar es cualquier viento llamado por su nombre. Salir de las piscinas con pulpos en las manos. Recordar es un deseo empalizado, también un pájaro, y no saber por qué. Recordar es inventar juntos los días que nunca fueron nuestros. Recordar es darle fiesta a lo perdido, parar el rayo con un trozo de alambre. Recordar es huir del cuerpo y lo de afuera hacerlo casa. Recordar es asumir que todo acaba en las palabras y hay que echarse al mundo sin memoria, agitando la chistera, olvidando aquel que fui. Hay aquí otro poema que se llama España y que de algún modo da una idea de lo que para mí es este país, que amo enormemente, aunque no consigo que siempre que me guste. España. Cuánto celebrar la vida y después de tanto anhelo nos queda este saqueo
de culpas y cosechas. Qué terrible orquesta es un país herido de sí mismo, confundiendo su verdad con su venganza, y a la vez que hace memoria, lo va perdiendo todo. He nacido aquí y eso me gusta, pero no consigo ir a vuestro paso. No abrazo más consigna que el poema. Vuelve un frágil sarmiento de banderas. Hay leyes dictadas contra leyes. Hay noches que escapan a más noche. He visto la mentira surcando los palacios. He visto a los cobardes llorando contra todo y a hermanos que en el odio hincan su espuela. Hay hombres y mujeres anclados al cansancio, hombres y mujeres predicando un feo imperio, llamadlo indiferencia, hombres y mujeres con los guantes mordidos de soñar. La historia junta en ellos sus migajas, la historia que repite profecías, la historia de inculparnos mutuamente, repitiendo la indigencia de la historia. Ahora, otro poema, que es un autorretrato. Yo no sé por qué, bueno, o si lo sé, tampoco tiene mucha importancia. En casi todos los libros que hago hay un autorretrato explícito. Es verdad que, como decía Octavio Paz, la biografía de un poeta son sus poemas, y creo que tiene bastante razón, pero yo sobre eso insisto siempre haciendo pequeños autorretratos. Quizá también tiene que ver con mi entusiasmo y mi pasión por la pintura y por la pintura clásica, donde el autorretrato era uno de los géneros principales, más allá de la intimidad, ¿no? Bueno, pues yo en cada uno de los 6 libros hay un autorretrato y claro, yo voy a leer el último. En ninguno salgo muy guapo, pero sí reconozco desde el primer libro con 19 o 20 años hasta aquí esa cosa que a mí me ha dado la poesía, que es algo a lo que yo le debo mucho, que es el ayudarme a contornearme como ciudadano, como sujeto, como ser humano. Es decir, ese punteo que ha ido haciendo de mí las lecturas y los amigos y las amigas poetas y la gente con la que uno ha compartido ratos de poesía, para mí es probablemente lo más importante que tengo en el mundo, más allá de lo familiar. Es ese mástil, esa especie de faro de costa que es el poema, y no siempre los poemas propios, generalmente los poemas ajenos, que son con los que yo me he ido acompañando mejor y me he ido alumbrando mejor. Bueno, autorretrato. Podría decir, empiezo, podría decir que acepto lo que he sido, que hay noches en que regreso de vivir y de esa palidez algo me calma, que quien confía en lo inmortal muere de tiempo. A veces digo la verdad y sé que así no basta. A veces tiemblo de alegría por algo imprevisible y ya no sé si entonces hay que inventarlo todo, ni qué cuota de sangre le debo yo a la vida. ¿Por qué tanto hundimiento y tanta disciplina en el ahorro? ¿Para qué esta sed tan mía que no derrota el agua? ¿Para qué entender el daño si solo acepto alivio en ese daño mismo? Las cosas no se explican, tampoco el hilo suelto de mi nadar sin meta. Quisiera, sin residuo alguno de lamento, regresar al túnel de ser niño, mirarme desde ahí, mirarme hasta el naufragio, pensar qué sucedió para encontrarnos, qué loca gratitud prendió tan mutuamente. Ser diestro en apurar las sombras exige un alto precio. El hombre puede interrumpirse de un golpe o para siempre, pero no perder el saldo de su asombro, ni burlar las 5 esquinas de la muerte o el amor que va en los huesos. El hombre es una prórroga de muchos seres previos, el oro declinante del fondo del océano, el mismo hombre que soy, mi primera persona, su frágil consorcio y su ronda metódica y su poco de miedo. Yo solo espero aquello que seré mientras espero, lleno de música y tiempo, lento de oficio y querencias, quieto de mar y regresos. ¿Cuántos? 6 llevo ya, ¿no? Se me ha ido. Bueno, pues entonces yo hago 2 y es que yo tampoco, qué desastre soy. Bueno, hago 2 y ya está, y dejo otro. A mí me gustan mucho los faros.
Me gusta mucho el mar, como Aurora, que ella es navegante de verdad, ella es una nauta. Yo soy un accidental náufrago. Y me gustan mucho los faros. Creo que la arquitectura del faro y en lo que envuelve al faro y a los fareros, quedan muy pocos fareros. Yo tengo la suerte de conocer a un farero que vive desde hace 30 años en Cedeira. Y la cabeza de un farero no funciona igual que la nuestra, no es posible. Ellos tienen muchas dificultades para muchas cosas y yo tengo enormes dificultades para entender tantas de las suyas. Y eso probablemente hace que sea tan hermoso el diálogo, ¿no? Bueno, pues uno de los faros que más me gustan, de los muchísimos que hay en España y Portugal, es el faro del Cabo de San Vicente, porque es tremendo como el viento azota allí. Es una cosa muy agónica. Y ese faro, sin embargo, es el primer destello de vida para todos aquellos barcos que, en el caso de Portugal, se suben de los caladeros de Mauritania y del Sáhara, que no son los peores, pero son muy ingratos, ¿no? Entonces, yo imagino, a mí me gustan mucho los pesqueros de altura. Tuve la suerte de estar enrolado en un pesquero en el Gran Sol, en un pesquero, un arrastrero gallego, durante 20 días, una historia bastante fuerte y bastante, para mí, insólita. No volvería a repetirlo en la vida, jamás volvería a hacer eso, pero tuve la oportunidad de hacerlo y lo hice. Y yo imaginaba, bueno, pues a estos marineros, no los de Gran Sol, sino los que suben de las campañas de Mauritania, que se pueden tirar hasta 10 meses en el barco, con pequeñas visitas a tierra, a lo mejor cada 3 meses. Imaginaba ese destello que da el faro cuando llegan al Cabo de San Vicente y ya se alumbra casa, ¿no? Se alumbra el hogar después de tantos meses en alta mar. Bueno, pues esto es lo que a mí me pasa cuando veo los faros. Y este es Faro. Cae la tarde no en mí, sino en el faro, en la torre, en la linterna que alumbró tantos mares, siendo solo este su escenario. Los faros se leen, la luz es un código, las cosas están para ser dichas, también los resplandores, y a veces no lo entiendes, pero no lo menosprecias. Este faro conoció a los dioses más salvajes, a los mejores marinos arrancados del agua. Este faro que destella dentro de los ojos y no acepta estar a oscuras y no deja esconderse. Este faro de océano es tierra nuestra y acude a su destino por nosotros. El mar está en la calle, no abras la ventana. Un faro puede ser el último instante del mundo, aunque los cielos se acaben. Este faro, sí, este faro, y nos está esperando donde se iguala todo amor a todo origen, justo al borde de la vida, cuando las rocas hieren. Y ya por último, un poema que se titula Tregua. La vida se concreta mejor en lo pequeño, la templanza maternal del agua, el cara o cruz de los viajes que no has hecho, los árboles que trepas, el amor que parte en dos, su evidencia y su dominio. Para vivir no es conveniente dar rodeos, ni buscarle a las preguntas su respuesta en la respuesta. A veces es mejor confiar en quien no sabe y aprender de sus cautelas, como aprende el animal a desapasionarse, como aceptan las montañas ser final y antes del mundo. Sabes que hay cosas de ti que no te pertenecen, ser niño y persignarse, demonios clamorosos, la costumbre de besar a los extraños, la monótona conciencia de la culpa, alegrarse en carnaval, creer en dioses. Pero eres parte de tu siglo, de su bárbaro jolgorio, millones de hombres que se matan y se agotan en oficios rigurosos y hablan entre sí, aunque no laten por nadie, y solo han aprendido a estar ya solos, solos como cuelgan los disfraces, solos como dos espejos solos, solos como suena el llamarse incluso Antonio. Por eso que vivir se concreta en lo pequeño, ahí donde unos ojos te reclaman, donde piensas en alguien y lo salvas, donde alguien piensa en ti y da tregua a tu destino sin saberlo. Muchas gracias. Tu turno.
Buenas tardes. Aunque pueda parecer un poco reiterativo, yo quiero comenzar agradeciendo. Es alta virtud la gratitud, posiblemente contenga en su seno todas las demás. Gracias, Elena, Salvador, por vuestra hospitalidad. Gracias a la Junta de Castilla y León, cuyos representantes han tenido la amabilidad de acompañarnos. Al Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León, que están organizando con tanta exquisitez actos tan interesantes. Y, por supuesto, a todos ustedes que obran hoy el milagro de arremolinarnos alrededor de la poesía cuando parece que eso ya va a ser imposible. Sucede una vez más. Yo hoy estoy inmensamente feliz y les garantizo que no es retórico porque estoy en casa. Yo soy nieta de zamoranos, del noroeste de Zamora, que colinda con Galicia y con Portugal. Sanabria se llama la comarca, y hay una más pequeña colindante con Sanabria, que es de donde yo provengo, llamada Carballeda, tierra de carballos, tierra de robles, donde yo he tenido la suerte de pasar con mis abuelos los veranos de la infancia. Y hoy entre estos robles me siento muy en casa. Yo creo que los paisajes maternos existen y este sin duda es el mío. Quisiera comenzar, puesto que estamos en este monasterio, en este lugar prodigioso que invita verdaderamente al recogimiento de lo sagrado, aunque sea pagano en mi caso, con una invocación. Y este poema es exactamente eso, pretende serlo al menos. Una súplica, un ruego al todopoderoso tiempo para que sea un poco misericordia con nosotros, él que no acostumbra a serlo demasiado, sobre todo cuando va pasando ya mucho, y no nos convierta en algo que se aleje demasiado de lo que soñábamos cuando éramos jóvenes. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida. Crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena. Tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua. Que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Lloré yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Hay una pregunta que no se nos suele hacer a las personas, que es ¿cuál es la palabra favorita de tu lengua materna? En mi caso, el español, que reza en los carteles del File. No nos solemos proponer esta pregunta porque es imposible contestarla. Son tantas. Nos suelen decir de niños esas cosas de ¿quieres más a tu padre o a tu madre? Estas preguntas imposibles de responder, pero lo de la palabra favorita de tu idioma no es tan común. Yo hace unos años vi en Internet una especie de, no sé si llamarlo concurso o invitación a los cibernautas del mundo, y en especial a los más de 500 millones de personas cuya lengua nativa es el español, a que inscribieran en la red su palabra favorita. Y yo participé con la palabra que titula el poema que les voy a compartir a continuación, que es la palabra contigo. Yo adoro esa palabra por razones semánticas. Es muy hermoso su significado, pero también por razones un poco, ¿qué les voy a decir?, filológicas o
o casi arqueológicas, porque yo siempre me he imaginado con el portugués y con el español, entre las lenguas romances que tienen esta palabra contigo, siempre me he imaginado a la soldadesca romana que llegaba a Hispania y traía ese latín vulgar que yo tuve la suerte de estudiar todavía en la universidad y que casi me convierte en un arcaísmo. Me los imaginaba trayendo las palabras, tecum, y me imaginaba a la gente compartiendo las palabras como se comparten las monedas en los mercados y se van desgastando los contornos y la gente ya empezó a derivarlas fonéticamente al tigo y se olvidaron de que la preposición con ya estaba inserta y se la pusieron de nuevo al inicio. Y se quedó ese tú abrazado literalmente entre dos con. Me parece una hermosura del tiempo y de la lengua y por eso la elegí. Por cierto, salió Querétaro. A nosotros nos llama la atención como españoles, pero tenemos que recordar que solo somos un 10% de los hablantes, ni eso. Así que los mexicanos mandan, que ellos son 1 de cada 4, y eligieron es un nombre propio, además, de ciudad. Muy hermoso. A mí me encantan las esdrújulas, o sea que quedo conforme. Contigo. Porque no vive el alma entre las cosas, sino en la acción audaz de descifrarlas. Yo amo la luz hermana que alienta mis sentidos. 1000 veces he deseado averiguar quién soy. Después de tantos nombres, de tanta travesía hacia mi propia brújula, podría abrazar la arena durante varios siglos, ver pasar el silencio y seguir abrazándola. No está en mí la verdad. Cada segundo es un fugaz intento de atrapar lo inasible. La verdad no está en nadie y aún más lejos yace de un rey que de cualquier mendigo. Si alguien está pensando en atraparla, no debe olvidar esto. El fuego ha sido siempre presagio de declive, como la intensidad, antesala de olvido. Cuando mis ojos vuelvan al origen, pido un último don. Nada más os reclamo. Poned en mi sepulcro las palabras, las que dije 1000 veces y las que habría deseado decir al menos una. Guardad en mi costado las palabras, las que usé para amar, las que aprendí a lo largo del camino, las primeras que oí de labios de mi madre. Envolvedme entre ellas, sin reparo. No temáis por su peso, pero cuidad con mimo la palabra contigo. Tratadla con respeto, colocadla sobre mi corazón. La verdad no está en nadie, pero ¿acaso las palabras pudieran engendrarla? Quizá entonces aquel a quien dije contigo y para quien contigo fue toda su costumbre, se acostará a mi lado con ternura, juntos en el vacío más sagrado, cuando la eternidad toma nuestra medida, cuando la eternidad se pronuncia contigo. Escuchando a mis compañeros, a Antonio, a Aurora, a quienes agradezco mucho, celebro mucho, sería mejor la palabra, su compañía, me he acordado de algo que siempre postulo y que me gusta recordar. Antonio ha hablado de los fareros, Antonio ha hablado de los alfareros. Yo quisiera compartirles este poema que se titula Mano a mano. En un tiempo en que está muy de moda la mitología del hombre, de la mujer hechos a sí mismos, yo creo que como toda mitología tiene algo de verdad y mucho de falsedad, porque nadie se hace a sí mismo. Todos necesitamos a los demás. Y este poema lo quiere recordar. Mano a mano.
Hay quien tiende a pensar que lo merece todo. Yo prefiero dar gracias. Pienso en todas las manos, las que abrieron ventanas en los muros, las que besan el trigo para que haya pan, las que cortan el cuero que nos calza. Amo todas las manos. ¿Qué son? ¿Qué pueden solas? Son otras manos las que mueven los trenes, otras las que conectan las bombillas, otras las que abastecen los bazares. Y serán otras manos, tal vez aún no nacidas, las que caben la tierra que me habrá de cubrir. Quisiera compartirles 3 poemas más. Uno en homenaje a una conversación que veníamos trayendo en el coche Antonio y yo desde Madrid, en la cual elogiábamos ambos a la ciencia. Vivimos en tiempos en los que, por razones muy evidentes, la ciencia está muy presente. Estamos todos hablando de cuándo nos vacunamos, de cuándo saldremos de esta. Sin duda será la ciencia la que nos saque, si es que puede alguien sacarnos. Y yo que soy muy poco conocedora de la ciencia, aunque muy amante de ella, escribí este poema en una ocasión que tuve de reunirme con científicos y darnos cuenta juntos que en realidad el amor al conocimiento, llámese ciencia, llámese arte, siga el camino que siga, ese es un amor hermano a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, por muy rimbombante que esto suene. Así que les invito a que me acompañen en un viaje hipotético en el que los límites del universo se hacen corpóreos. El poema se titula La contracción del Big Bang. ¿Y si fuera verdad que la expansión del universo después del Big Bang tiene límites físicos que un día se alcanzarán? A lo Benjamin Button viviremos un tiempo revertido. Viajaremos por toda la galaxia, manejaremos luego complejos celulares telepáticos, después descubriremos la electricidad, avistaremos inexploradas costas y lucharemos montados a caballo, inventaremos más tarde la escritura, cazaremos mamuts. Al fondo de la cueva contaremos historias que combatan el miedo. Ojalá sea así, una reaparición de los recuerdos. No puedo esperar más para volver a verte. Como toda recitación debe incluir, y esto lo digo obviamente muy entre comillas, porque lo de deber y poesía no casan. Si hay algún lugar donde no hay deberes ni obligaciones, esa es la poesía. Yo creo que por eso la amamos tanto, porque es el territorio de la libertad. Pero sí, es verdad que a todos nos gustan los poemas de amor y de desamor, que como dijo Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual, a poco que hurguemos. Y este poema, el penúltimo que voy a leer, se titula A las órdenes del viento, porque por muy ingenuo que parezca, yo tengo como aspiración irreductible acabar obedeciendo solo esas órdenes. Ya puedo esperar, ¿verdad? Bueno, pues lo dedico a todos los que entre ustedes, y sé que son muchos, aunque solo sea por estadística y por proximidad, sienten, han sentido o sentirán en algún momento definitivo de la vida que no están al mando. Me habría gustado ser discípula de Ícaro. Hubiera sido hermoso festejar las bodas
de Calixto y Melibea. Me habría gustado ser un hitita ante la reina Nefertari, el joven Werther en Río de Janeiro, la deslumbrante dama sevillana por la que don José rechazó a Carmen. Yo quisiera haber sido el huerto del poeta, con su verde árbol y su pozo blanco, el inspector fiscal con el que conversaba Mayakovsky. Me habría gustado amarte, te lo juro, solo que muchas veces la voluntad no basta. Y termino con un poema que quiere ser un canto a la vida. El otro día estuve en un colegio y un niño que tenía los ojos muy grandes y que en ellos se podía ver el reflejo de todo, sobre todo del futuro, me dijo en las alocuciones, intervenciones finales, con mucha inteligencia, ¿por qué la poesía es casi siempre triste? Y casi no supe qué contestar. Bueno, digamos que intenté hacer una defensa de la poesía en base a que la tristeza no es necesariamente mala. Y, bueno, no sé si lo convencí, espero que al menos un poco. No son fáciles los niños de convencer y tienen razón. Pero este poema intenta ser celebratorio. En estos momentos, además, en los que nos hemos dado cuenta que la vida es tan valiosa. Por eso hacemos largas colas de vacunación para conservarla. Cielo arriba. Y qué gozosamente, con qué brío, uno se da de bruces con el mundo y antes de comprenderlo, ya lo ama. Y qué fascinación la del principio por descubrir el barro originario y encontrarlo en las ranas en su charco, croando las verdades inmutables, en el ámbar goloso de la cidra que imita en su dulzor el sueño mismo. En busca de lo grande que supone contener lo pequeño, uno se embarca luego, que la fortuna obliga y el sendero no deja de tentar al caminante. Y va haciéndose hora y los paisajes se despliegan y vibran con asombro y los rostros desfilan y la lucha renueva su silueta milenaria y la rueda del mundo gira y gira y va cambiando fuerza por cansancio, pero el encantamiento no termina y uno se siente vivo porque sabe que todo está en primicia eternamente. Y se recuesta al borde del destino para beber la sombra cuando escucha el croar de las ranas en su charco. La primera verdad que siempre vuelve a quien ya entiende que es la verdadera. Que lo sabes de memoria. Que lo sabes de memoria. Es acojonante. Sí, los 8. Todos. Bueno, pues yo creo que es la última ronda y es un poema para cerrar cada uno. Pues también por estar en esta tierra voy a elegir este poema último. Este libro Gavieras está lleno de andariegas, de flaneurs, de gavieras, de exiliadas, de peregrinas. Y la más andariega de todas fue Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. También un poema de amor, además de amor que en este caso no deja lugar al desamor. En mi casa, una maestra, amiga de mi madre, también maestra, mi madre no tenía tanto tiempo de leer, pero recuerdo que su amiga le hablaba con vehemencia de esos castillos de Teresa. Yo no sabía de qué iba aquello, sabía que tenía que ser algo muy, muy seductor y muy importante,
Pero, claro, luego ya me di cuenta de las maravillas que puede edificar y que puede explorar la palabra encendida y amorosa. Y aquí traigo a Teresa Andariega. El poema se titula Amor traducido por el fuego y lleva 2 citas, una de la poeta india Mirabai, traducida por Jesús Aguado, que dice: la salvaje del bosque fue probando ciruelas y luego le ofreció al Señor un puñado. Y la segunda de Teresa de Ávila, que dice: y sé que quien hubiere llegado a arrobamientos lo entenderá bien. Andariega, lo soy. Los caminos me hablan con discursos de polvo, los bosques con su epístola de polen. Mi casa, un diminuto nido llevadero, donde incubé los huevos cristalinos de un racimo de anhelos arrobados. El amado, la gota de saciante licor. Paredes no, pétalos ensamblados. Su tacto es agua, seda, iris. La tierra en las sandalias me cuartea la piel, mas garantiza pulpa del abrazo. Los cardos espinosos me desgarran, me inundan de martirio y de goce. En las escarpaduras, grados del adjetivo, el amor despedaza. Muy dulcísimo, más libérrimo y más libre, menos dueño y más dueño, de menos infinito. Torre y tejado lejos, sobre franja de tiempo azafranado. Nunca llega la noche voluptuosa. ¿Cuándo podré asomar al nido oscuro que vela reciamente mi silencio? ¿O habré de relatarles mi embriaguez? Envidian a las novias los amargos. ¿Cómo podré decir esta danza de amantes fusionados y líquidos, incandescentes, fieros? Ya se me están quemando las palabras. Bueno, pues el poema que leo es breve, tiene 4 versos, se titula Inscripción. Yo cuando miraba las piedras de este monasterio, este esplendoroso monasterio, claro, imagino que muchas tendrán la inscripción del cantero y probablemente alguna otra inscripción oculta que desconozco o que desconocemos o que todavía no se ha descubierto. Yo tengo mi propia inscripción en este libro, que es este pequeño poemita, ya digo, de 4 versos, que una amiga mía muy malvada me dijo, muchos me parecen, y me hizo mucha gracia. Sí, ella odia la poesía con una ferocidad injustificada, y un día que estábamos en casa de unos amigos, a mí me da mucho pudor leer poemas, sobre todo si hay gente que no conozco, una cena privada, pero alguien se empeñó, sacaron el libro y ya por esa cuestión de vencer el pudor dije, bueno, uno muy breve, el de 4 versos, y ya soltó muchos, me parecen. Pero lo voy a encontrar porque es tan pequeño que aquí está. Y se titula Inscripción, yo dejo la mía aquí, en este monasterio. Eres la memoria de aquellos que has querido, la fiesta de esos nombres como una estrofa viva, pero eres sobre todo el miedo de perderlos, sabiendo en esa nada tu misma inexistencia. Muchas gracias. Mucho me parece. Es una genialidad. Es una genialidad. Deberías escribir un poema que se titula Muchos me parecen. Muchos me parecen. A mí me tu amiga. No, pero y dedicárselo a ella, a ver si la traemos al por de la poesía. A mí me recuerda al sabio torero aquel que cuando le presentaron a Ortega y Gasset
como filósofo dice, hay gente para todo. Belmonte. Pues poetas también tenemos que haber. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Yo me despido con un homenaje a una de las características o virtudes de la inteligencia humana que, bajo mi punto de vista, más falta nos hacen y más nos transportan al futuro. La loca más cuerda. ¿Quién es el ser humano más libre de la Tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? ¿Quién viaja hasta el umbral de otra galaxia? ¿Quién comparte las aguas con las ninfas? ¿Quién ambiciona un tiempo sin subordinación? ¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? ¿Quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca? ¿Quién sobrevive ileso a una tormenta dentro del corazón? ¿Quién desposa el destino? ¿Quién corteja la muerte? ¿Quién emprende una gesta a unas sabiendas de una derrota cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaban con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma? ¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas? ¿Con quién es comparable la belleza del fuego? ¿A quién le pertenece lo que no es de nadie? ¿Por quién siguen doblando las campanas? ¿Quién puede competir con la imaginación? Pues muchas gracias. Ya nos vamos, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Gracias por venir.